Océano Atlántico Norte, 14 de abril de 1912. Temperatura, 2 grados. Existen cosas que la historia nunca revelará. El Titanic, el mayor y más lujoso barco jamás construido, no se hundió solo por un iceberg. Esa es la versión aceptada por el mundo, la narrativa conveniente para explicar la caída del gigante que enfrentaría al océano. Sin embargo, yo conozco la verdad. Estuve allí, y lo que presencié, lo que experimenté, nunca será reconocido oficialmente. La verdadera causa del naufragio es algo tan terrible que la mente humana se niega a creerlo. Había algo a bordo, algo antiguo y maligno, algo que hizo que el Titanic se hundiera. Recuerdo claramente aquel día en Southampton, cuando el Titanic se preparaba para zarpar. Las personas en el muelle observaban al coloso con una mezcla de admiración y orgullo. Para muchos, representaba la victoria del hombre sobre el mar. Yo, como un simple miembro de la tripulación, no formaba parte de la élite que se movía por los pasillos de mármol y los salones de comedor, pero compartía el mismo sentido de asombro. Mi trabajo se desarrollaba en las profundidades del barco, en las bodegas, donde verificaba las cargas y realizaba reparaciones. Mi vida estaba lejos del glamour de la primera clase, pero era honesta. El viaje comenzó tranquilo. El Titanic, con sus motores gigantescos y estructura colosal, cortaba las aguas del océano sin dificultad. Los días eran calmados, y las noches, aunque frías, permanecían serenas. Sin embargo, algo extraño sucedió la segunda noche. Estábamos lejos de cualquier costa, rodeados por la inmensa oscuridad del Atlántico, cuando un murmullo comenzó a resonar por los corredores más profundos del barco. Yo estaba en la cubierta inferior, verificando las puertas que separaban las áreas de carga, cuando lo escuché. Al principio pensé que era el sonido del metal expandiéndose o algún equipo desalineado, pero no era eso. El sonido era grave y continuo, parecido a una respiración pesada y lenta, que parecía provenir de un lugar muy lejano. Intenté ignorarlo, pues como cualquier marinero experimentado, sabía que los viajes largos podían causar ilusiones. Pero ese sonido me perturbaba profundamente. Era como si algo dentro de mí supiera que aquello no debía estar allí. Esa noche comenzaron las pesadillas. Soñé con algo en las profundidades del océano, una criatura gigantesca y antigua, algo que jamás debía haber sido despertado. Veía su forma en las sombras, sentía su mirada penetrante, y aún en mis sueños, sabía que estaba atrapado a bordo de un barco que se dirigía inevitablemente hacia su destino. Desperté con sudor frío corriendo por mi frente, mi corazón latiendo descompasado. Pero ese fue solo el comienzo. Al tercer día, al caminar por los pasillos, escuché a algunos compañeros comentar sobre sonidos extraños provenientes de las bodegas. Se reían, diciendo que los rumores sobre fantasmas y maldiciones eran comunes entre los marineros supersticiosos. Pero la verdad es que todos estábamos inquietos. El Titanic, tan grandioso e imponente, parecía tener algo opresivo en su vastedad, especialmente en los niveles más profundos y aislados. Allí, el silencio parecía adquirir una cualidad propia, casi sofocante, y hasta el ruido de las máquinas sonaba amortiguado, como si estuviera luchando contra algo que intentaba emerger. Esa noche, fui enviado nuevamente a una inspección de rutina en las bodegas de carga. El corredor estaba desierto, salvo por el sonido distante de los engranajes y el movimiento suave del barco. Al pasar por una de las secciones más profundas, sentí un olor extraño, algo que no debería estar allí. Parecía azufre, mezclado con el olor salado del océano. A cada paso que daba, el olor se intensificaba y mi piel comenzó a hormiguear. Continué, forzándome a cumplir con mi deber, pero algo en el aire parecía cambiar, volviéndose más denso, más frío. Entonces lo escuché de nuevo, ese murmullo profundo y grave. Esta vez era más fuerte y parecía estar más cerca. Aceleré el paso, intentando ignorar el pánico creciente en mi pecho. Cuando llegué a la última puerta, la más cercana al fondo del barco, lo escuché claramente. Era un gruñido bajo y constante, como el de una bestia dormida, pero a punto de despertar. La puerta de metal frente a mí temblaba levemente, como si algo se estuviera moviendo del otro lado.
Intenté racionalizar lo que estaba sucediendo. Quizás solo era el efecto del barco rompiendo las aguas heladas del Atlántico, el sonido del hielo contra el casco, pero algo dentro de mí gritaba que no era eso. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera decidir. Di media vuelta y corrí hacia los pisos superiores, con el sudor corriendo por mi rostro, mezclado con el frío que dominaba el aire. En los días siguientes, el ambiente entre los tripulantes se volvió tenso. Había algo en el aire, una sensación de que algo mucho peor que una tormenta o un error de navegación estaba a punto de suceder. Los susurros aumentaron. Había historias de sombras extrañas recorriendo los pasillos por la noche, de figuras que parecían no pertenecer a este mundo, caminando silenciosamente entre los pasajeros y desapareciendo antes de que alguien pudiera confrontarlas. Uno de los ingenieros, llamado Sullivan, estaba especialmente inquieto. La noche anterior, juraba haber visto algo acechando cerca de las calderas. Decía que era grande, mucho más grande que un hombre, y que sus ojos brillaban en la oscuridad como los de una criatura hambrienta. Al principio, todos se rieron de él, pero la risa pronto se transformó en un incómodo silencio cuando otros miembros del equipo comenzaron a relatar visiones similares. En la tarde del 14 de abril, el mar estaba calmo, con el agua reflejando el cielo como un espejo de hielo. Pero, a pesar de esa serenidad, la sensación de peligro inminente no hacía más que crecer. Evitaba las bodegas siempre que podía, pero esa noche me ordenaron hacer otra inspección de seguridad. Mis manos temblaban mientras bajaba las escaleras hacia los niveles más bajos, mi mente invadida por una ansiedad creciente. Cuando llegué al compartimento donde había sentido el extraño olor la noche anterior, noté que el aire estaba aún más frío, casi helado, como si una presencia invisible estuviera drenando todo el calor a su alrededor. Fue entonces cuando lo vi. No sé cómo describirlo, pero al final del corredor, una sombra se movía lentamente, mucho más grande que cualquier ser humano. Su forma era indefinida, una masa oscura que parecía flotar, y sus ojos, esos ojos amarillentos, brillaron por un segundo antes de desaparecer en la oscuridad. Todo mi cuerpo se paralizó, incapaz de moverse por unos instantes. Aquello no era natural, no era humano. Quería correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. Sentí la presencia de esa cosa acercándose, el aire a mi alrededor volviéndose más pesado con cada segundo. Finalmente, logré moverme. Corrí con todas mis fuerzas, sin mirar atrás, subiendo las escaleras de regreso a la cubierta superior. Al llegar allí, el ensordecedor sonido de los pasajeros y la tripulación preparando los botes salvavidas dominaba el ambiente. Las órdenes de evacuación ya habían sido dadas. El Titanic había chocado contra el iceberg, pero para mí, aquello era solo el comienzo de algo mucho peor. Los pasajeros gritaban, corrían en pánico, mientras el agua comenzaba a invadir los compartimentos inferiores. Todos estaban enfocados en el desastre aparente, el impacto, el hielo, el miedo al agua helada que se acercaba. Pero yo sabía que el verdadero enemigo aún estaba a bordo. Ese ser, esa criatura, se movía ahora por los pasillos, aprovechando el caos para alimentarse del miedo y la desesperación. Intenté advertir a algunos miembros de la tripulación, pero nadie me creyó. «Es el miedo a la situación», decían. «El shock del accidente está afectando tu mente». Pero yo sabía que no era eso. Sabía que el Titanic estaba condenado desde el momento en que esa cosa fue despertada. Mientras los botes eran lanzados al mar, me quedé en la cubierta, observando cómo el barco se hundía lentamente. Los gritos se mezclaban con el sonido del agua invadiendo los compartimentos y con el chirrido metálico del casco partiéndose. Cuando el barco se partió por la mitad, un último rugido resonó en el Atlántico. No era el sonido del hielo o del metal rompiéndose. Era algo mucho más antiguo, un sonido que reverberó en mis entrañas, como el grito final de una criatura reclamando su presa. En medio del caos, vi la sombra nuevamente. Estaba en la cubierta, moviéndose entre los escombros, observando mientras el Titanic se hundía. Sus ojos, esos malditos ojos amarillentos,
se fijaron en mí por un instante, y entonces, con un movimiento rápido, la cosa desapareció en las aguas oscuras. Fui rescatado por uno de los últimos botes, completamente exhausto y aterrorizado. Mientras el Titanic desaparecía en las profundidades del Atlántico, supe que esa cosa había regresado al lugar de donde vino. No fue un accidente. El barco estaba condenado desde el principio. Cuando finalmente llegamos a la costa, todos los sobrevivientes fueron interrogados, y la historia oficial fue registrada. Un iceberg, un desastre trágico. Pero yo y unos pocos más sabíamos la verdad. Algo antiguo y maligno estaba a bordo del Titanic esa noche, algo que hundió el barco más grande jamás construido por la humanidad. Y aún ahora, años después, a veces por la noche, todavía escucho ese murmullo distante, como si la criatura estuviera esperando, en las profundidades del océano, lista para ser despertada nuevamente. Sobreviví, pero nunca pude escapar de la verdad sobre lo que sucedió esa noche. Mientras las personas discutían sobre la colisión con el iceberg, intentando explicar el naufragio con errores humanos y fallas de diseño, yo sabía que la respuesta era mucho más aterradora. La cosa que vi a bordo, la sombra con ojos amarillentos, todavía me persigue en mis sueños. Intenté convencerme de que había sido el shock del accidente, el frío implacable del Atlántico jugando con mi mente agotada, pero había algo más profundo que no podía ignorar, la certeza de que la fuerza maligna que hundió el Titanic aún estaba allí abajo, en las profundidades esperando su próximo despertar. Después del rescate, los días que siguieron fueron un borrón. Periodistas, oficiales del gobierno e incluso médicos nos rodearon, buscando cualquier detalle sobre la tragedia. Fuimos interrogados sin cesar, y siempre que intentaba mencionar lo que había visto, lo que realmente estaba a bordo de ese barco, me interrumpían o desestimaban mis palabras. Yo era solo otro marinero, sin importancia, sin voz. Mis experiencias fueron tratadas como desvaríos, delirios de un hombre traumatizado. Decidí entonces guardar lo que sabía para mí. Era mejor así. Nadie me creería de todos modos. Cuando los sobrevivientes fueron liberados y finalmente pude regresar a mi pequeña casa en Londres, pensé que lo peor ya había pasado. Pero la primera noche de vuelta, las pesadillas regresaron con una intensidad aún mayor. Volví a ver el Titanic, descendiendo a las profundidades oscuras del Atlántico. Pero esta vez, el barco era arrastrado, no por la gravedad o la fuerza del agua, sino por garras invisibles, tentáculos monstruosos que surgían del fondo del océano, envolviendo el casco y aplastándolo como un juguete frágil. Y en el fondo, los ojos. Esos malditos ojos amarillos, brillando en la oscuridad, fijos en mí, como si supieran dónde estaba, como si me llamaran de vuelta. Siempre despertaba con el corazón acelerado, el sudor frío corriendo por mi cuerpo y el rugido de la criatura aún resonando en mis oídos. Intenté seguir adelante, conseguir otro trabajo, pero el peso de lo que había presenciado me mantenía prisionero de mis propios recuerdos. Incluso en las tareas más simples, sentía la presencia de esa cosa, como si siempre estuviera al acecho, esperando por mí. Comencé a beber. Era la única forma de calmar los nervios, de apagar los sonidos, de alejar los ojos que me observaban en mis sueños. En el pub, entre un trago y otro, escuchaba las conversaciones de los demás hombres. Algunos hablaban sobre el Titanic, el gran desastre, y sobre cómo era imposible que algo así hubiera sucedido con una embarcación tan grandiosa. Un barco inundible, decían. Yo solo sonreía con amargura y tomaba otro trago. Nadie jamás sabría la verdad. El Titanic no se hundió por fallos humanos. No fue la arrogancia de los hombres lo que selló su destino. Había algo mucho más antiguo, algo que aguardaba en las bodegas de ese barco, un mal que jamás debió ser liberado. Cierta noche, mientras bebía solo, un hombre se acercó. Parecía mayor de lo que indicaba su edad, con ojos cansados y una postura encorvada, como si llevara el peso de una vida de secretos. Se sentó a mi lado sin pedir permiso y pidió una bebida. No hablamos durante mucho tiempo, pero sentí que estaba allí por una razón. Finalmente, rompió el silencio.
«Tú también lo viste, ¿verdad?», preguntó con su voz ronca y cansada. Lo miré sorprendido, pero también desconfiado. No sabía si solo intentaba aprovecharse de mis recuerdos o si sabía algo más. «Lo que viste allí abajo, en las bodegas, esa cosa que hundió el barco. Sé que lo viste». Mi corazón se aceleró, y de repente el pub me pareció demasiado pequeño, demasiado sofocante. El sonido de las risas y conversaciones a mi alrededor desapareció, y todo lo que podía escuchar era la respiración pesada de ese hombre y los latidos acelerados de mi propio corazón. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién era él? «No sé de qué está hablando», respondí, intentando desviar la conversación, pero mi voz tembló, y el viejo lo notó. Se rió suavemente, como si estuviera acostumbrado a encontrar personas como yo, que intentaban huir de una verdad insoportable. «Yo también lo vi», continuó ignorando mi negación. «Pero no en el Titanic. Hace años, mucho antes de que tú nacieras, hubo otro barco, una expedición en busca de tierras desconocidas. Trajeron algo a bordo, algo que no debía haber sido encontrado, y al igual que el Titanic, ese barco nunca llegó a su destino». Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. El hombre hablaba con una certeza desconcertante, como si supiera exactamente lo que había vivido. Intenté no creerle. Intenté desechar aquello como una fantasía más de marineros supersticiosos. Pero algo en sus palabras, o quizás en sus ojos, vacíos y cansados como los de alguien que ya había visto mucho, me hizo detenerme. «¿Sabes de qué estoy hablando, verdad?», preguntó de nuevo, su voz ahora más baja, casi un susurro. «Esa cosa no es la primera vez que aparece. El Titanic fue solo el último de muchos». Por un momento mi garganta se secó. Intenté hablar, pero las palabras no salían. El viejo me miró con compasión, como si supiera el peso que llevaba. Tomó un último sorbo de su bebida y luego se inclinó más cerca, como si fuera a compartir un secreto que había guardado durante años. La criatura en las profundidades del océano fue despertada, y ahora está esperando ser liberada de nuevo. Tú y yo lo sabemos, pero nadie más cree, nadie más quiere conocer la verdad». Antes de que pudiera responder, el hombre se levantó y salió del pub, desapareciendo en la noche oscura de Londres. Me quedé allí, inmóvil, el vaso aún en mi mano, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Ese viejo lo sabía, él también lo había visto. Pero lo que dijo después, sobre la criatura esperando ser liberada de nuevo, me dejó en un estado de alerta constante. En los meses que siguieron, intenté olvidar la conversación con el viejo. Pero era imposible. Sus palabras quedaron grabadas en mi mente como una maldición. Comencé a investigar sobre desapariciones de barcos, expediciones antiguas que habían desaparecido misteriosamente. Lo que descubrí fue perturbador. Había numerosos relatos de barcos que desaparecieron sin dejar rastro, algunos con historias extrañas sobre sombras en el océano, criaturas míticas o maldiciones que los condenaron. Una noche, cansado y atormentado por otra pesadilla, decidí ir a la oficina de la White Star Line, la empresa responsable del Titanic. Había algo que necesitaba ver con mis propios ojos, algo que me había estado molestando desde la conversación con el viejo. Llegué allí la mañana siguiente y pedí hablar con alguien que pudiera proporcionarme detalles sobre la carga del Titanic, especialmente sobre los objetos traídos a bordo en el último minuto, poco antes de partir de Southampton. Fui recibido con miradas de desconfianza. Nadie quería hablar conmigo. El Titanic ya había sido una tragedia, y cualquier mención a misterios o fenómenos sobrenaturales era inmediatamente descartada como locura. Pero yo estaba decidido. Después de días de intentos frustrados, finalmente conseguí acceso a una lista parcial de las cargas del barco, y entonces lo encontré. Un ítem descrito solo como artefacto arqueológico, traído de Escocia, embarcado bajo secreto, en uno de los compartimentos más profundos del barco. Mi mente comenzó a correr. Recordé los murmullos en los pasillos de las bodegas, ese olor a azufre que sentí antes de encontrar a la criatura. Y entonces todo cobró sentido. Lo que estaba a bordo del Titanic no era algo natural, no era solo una bestia física,
sino una manifestación de algo mucho más antiguo, algo que había sido despertado. Hice lo que pude para investigar el artefacto, pero todos mis intentos fueron en vano. Cualquier mención a él era recibida con puertas cerradas, y las pocas personas que parecían saber algo al respecto se negaban a hablar. El silencio era ensordecedor, y la verdad parecía cada vez más inalcanzable. Finalmente comprendí que, tal como el viejo en el pub había dicho, el Titanic no fue el primero. Había otros antes, y habría otros después. La criatura, ese mal que se arrastra en las profundidades del océano, había sido despertada por accidente. No hundió el Titanic solo para destruirlo. Aquello fue solo el inicio de algo mayor, algo que aún estaba por venir. Los años pasaron e intenté seguir adelante con mi vida, pero cada noche, cuando el silencio dominaba la oscuridad, aún podía escuchar los murmullos distantes. Sentía que el tiempo se agotaba, que un día, en algún lugar del mundo, esa cosa sería liberada de nuevo. Y cuando eso sucediera, el desastre que presencié en el Titanic parecería pequeño en comparación con lo que vendría. Intenté advertir a otras personas, pero nadie nunca me creyó. Los años pasaron, pero la sensación de que la verdad sobre el Titanic nunca sería revelada me corroía por dentro. Cada día que pasaba, mi mente revivía esos momentos oscuros y aterradores. Las personas seguían adelante. Las familias de los sobrevivientes y víctimas intentaban encontrar paz y consuelo en sus propias historias de pérdida. Pero yo no podía. La criatura, esa fuerza que presencié a bordo del Titanic, no solo me atormentaba durante la noche, estaba presente en cada momento de mi vida. Y más que eso, sabía, con una certeza terrible, que lo peor aún estaba por venir. Después de esa conversación con el viejo en el pub, me obsesioné con descubrir más sobre los otros barcos y expediciones que habían desaparecido bajo circunstancias misteriosas. Pasé días, semanas, meses en los archivos navales y en las bibliotecas de Londres, escudriñando registros antiguos, informes de desapariciones inexplicables en el mar. Lo que encontré fue una red de eventos que se extendía mucho más allá del Titanic. Había barcos desaparecidos sin dejar rastro, siempre en áreas remotas del océano, y siempre con una extraña conexión a artefactos o expediciones arqueológicas. El Titanic, con toda su grandiosidad, había sido solo el más famoso de esos casos, pero no el único. Barcos más pequeños, embarcaciones de investigación e incluso barcos de guerra habían desaparecido en décadas pasadas, todos con relatos vagos de tripulantes que antes de desaparecer mencionaban sonidos inexplicables, sombras en el mar o figuras misteriosas que aparecían y desaparecían entre la niebla. Sabía que aquello no podía ser coincidencia. Un día, mientras revisaba un periódico antiguo de 1893, una noticia llamó mi atención. Hablaba de un barco llamado The Morning Star, que había desaparecido en el Atlántico Norte. El barco llevaba un equipo de investigadores arqueológicos, de vuelta de una expedición en las islas del Mediterráneo, y transportaba a bordo un artefacto antiguo, supuestamente encontrado en las ruinas de una civilización perdida. Nunca se encontraron restos del barco ni de la tripulación, pero uno de los sobrevivientes, rescatado de un bote salvavidas, un hombre llamado James Hollis, mencionaba en sus relatos algo que me inquietó. Hablaba de un sonido grave, profundo, proveniente de las profundidades del océano, algo que parecía llamar su nombre. Hollis describió cómo el barco fue tomado por una sensación de incomodidad y cómo la tripulación comenzó a desaparecer misteriosamente, uno por uno. Las últimas palabras del relato eran: «La cosa nos encontró, y ahora nos llevará a todos». Hollis fue considerado loco. Su relato fue rápidamente desacreditado y pasó el resto de sus días en un sanatorio, aislado del mundo. Cuando leí eso, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Esa era la misma sensación que tuve en el Titanic, la misma presencia, la misma fuerza. La criatura que él describió, aunque vagamente, era la misma que vi en las profundidades del barco, la sombra con ojos amarillentos que me había perseguido desde el desastre.
Estaba convencido de que el artefacto mencionado en la noticia tenía algo que ver con lo que estaba sucediendo. De alguna manera, esos objetos antiguos traídos desde las profundidades del pasado despertaban a la criatura. Eran como catalizadores, y cuando la criatura era despertada, el destino de todos a bordo estaba sellado. Pero ¿cómo podría probar eso? Yo solo era un hombre común, alguien que había presenciado algo tan más allá de la comprensión humana que nadie me creería. Después de meses de investigación infructuosa, decidí que necesitaba encontrar respuestas de otra manera. Si el artefacto del Titanic había sido encontrado, si de hecho existía, entonces necesitaba localizarlo. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que había sido traído a bordo y si de alguna forma eso aún estaba conectado a la criatura. Mi búsqueda me llevó hasta Edimburgo, en Escocia. La misteriosa carga había sido embarcada allí, poco antes de que el Titanic zarpase. Encontré el nombre de un hombre involucrado en la expedición que supuestamente había traído el artefacto. Sir Malcolm Whitmore, un arqueólogo de renombre en esa época. Él y su equipo habían desenterrado lo que describieron como una tumba de una civilización perdida, y la pieza central del descubrimiento fue descrita solo como un objeto de poder incalculable. Whitmore había muerto poco después de la expedición, en circunstancias misteriosas. La causa oficial fue un ataque al corazón, pero los rumores decían que lo habían encontrado en su casa, con una expresión de puro terror, como si hubiera visto algo más allá de la comprensión. Su muerte selló el destino del artefacto, que fue transferido al Titanic en secreto, con la intención de ser llevado a un museo en Nueva York. Pero el barco nunca llegó allí, y el artefacto, al igual que la mayoría de los secretos de ese fatídico naufragio, se perdió en las profundidades del océano. Mi búsqueda de más información sobre Whitmore y su expedición no fue fácil. Muchos documentos habían sido destruidos o simplemente desaparecido. Era casi como si alguien, o algo, quisiera asegurarse de que ese capítulo de la historia fuera olvidado. Pero finalmente, después de semanas de investigación, encontré un contacto. Un antiguo asistente de Whitmore, ya anciano, vivía en un pequeño pueblo en las afueras de Edimburgo. Su nombre era Jonathan Blake, y había sido el último en ver el artefacto antes de su partida hacia el Titanic. Blake era un hombre de más de 80 años, con una salud frágil y una mente perturbada por los recuerdos. Cuando llamé a su puerta, me recibió con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No recibía muchos visitantes en los últimos años, dijo. Pero cuando mencioné el nombre de Whitmore y el artefacto que él había descubierto, Blake cambió completamente. Sus ojos, antes apagados por la edad, brillaron por un momento de puro terror. Me invitó a entrar, y lo que escuché a continuación confirmó todos mis peores temores. Aquello que Whitmore encontró, comenzó con la voz temblorosa, no era una simple reliquia, era algo vivo, de alguna forma. No es que respirara o se moviera, pero había algo en él, una energía, una presencia. Desde el momento en que lo sacamos de la tierra, algo cambió. Las noches se volvieron más largas y todos en la expedición comenzaron a tener pesadillas, y Whitmore fue el más afectado. Al principio se obsesionó con el artefacto, incapaz de alejarse de él. Luego comenzó a temerlo. Blake hizo una pausa, sus manos temblorosas apretando el bastón con fuerza. Whitmore sabía que algo estaba mal. Intentaba entenderlo, pero la cosa parecía estar siempre un paso adelante. Y luego, cuando el artefacto fue cargado a bordo del Titanic, sentí un alivio inmediato, como si la sombra que nos acechaba finalmente nos hubiera dejado. Pero ahora, mirando hacia atrás, sé que fue un error terrible. No deberíamos haber permitido que eso fuera llevado al mar. ¿Tú lo viste, verdad?, preguntó Blake de repente, sus ojos fijos en los míos. Estuviste a bordo del Titanic cuando se hundió. La cosa estaba allí, ¿verdad? No podía negarlo más. Asentí lentamente, confirmando sus sospechas. El anciano suspiró, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que compartiera la misma carga que él había llevado durante tanto tiempo. El artefacto no era solo un descubrimiento arqueológico, continuó. Era un portal
una conexión con algo mucho más antiguo y peligroso. La criatura que viste no pertenece a este mundo. Es algo que fue desterrado hace milenios, y de alguna forma Whitmore lo trajo de vuelta. Blake se levantó con dificultad, dirigiéndose a un viejo armario en la esquina de la sala. De allí sacó un cuaderno, desgastado por el tiempo. Me lo entregó con cuidado, sus manos aún temblorosas. «Este es el diario de Whitmore», dijo. «Escribió sobre sus descubrimientos, sus teorías. Tal vez encuentres alguna respuesta aquí, pero si yo fuera tú, lo dejaría atrás. Hay cosas que el hombre no debería saber, y lo que viste en el Titanic es solo el comienzo». Agradecí al anciano y salí de su casa con el corazón pesado. El diario de Whitmore estaba ahora en mis manos, y sabía que contenía secretos que podrían cambiar todo lo que pensaba sobre lo que había sucedido esa noche. Pero al mismo tiempo, también sabía que cuanto más profundizaba, más me acercaba a la criatura que había hundido el Titanic. Volví a mi pequeña casa y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba más cerca de la verdad. Abrí el diario con cuidado, y las páginas amarillentas me contaron una historia que apenas podía creer. Whitmore describía sus descubrimientos en detalle, incluidas inscripciones antiguas que encontró en las ruinas donde el artefacto estaba enterrado. Según él, el objeto no era solo una reliquia, sino una llave, un instrumento utilizado por una civilización perdida para aprisionar a una entidad monstruosa en las profundidades del océano. Los escritos hablaban de una criatura que había sido desterrada a las profundidades por sus crímenes, una fuerza de destrucción que amenazaba con devorar el mundo.